La pintura de castas fue una manifestación artística ocurrida principalmente en la Nueva España, que se desarrolla durante el siglo XVIII, ya que durante esta época fue el periodo donde existió mayor mestizaje en el Nuevo Mundo. Este tipo de movimiento, al igual que muchos durante el siglo, se vieron influenciados por la Ilustración, que buscaba introducir nuevos saberes útiles en la sociedad, así como promover la enseñanza. Muchas veces también los pintores se vieron influenciados por las reformas borbónicas que surgieron durante la época. Algo que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de pintura de castas y su contexto es la identidad de la Nueva España, que se construye a partir de la diferencia, por lo que los lienzos no solo fueron objetos artísticos, sino instrumentos que buscaban catalogar la naturaleza y la sociedad, al mismo tiempo que incluye a todos en el Nuevo Mundo. Como nos menciona Rafael Castañeda García en su artículo Pintura y castas, las calidades o categorías que la sociedad novohispana utilizaron para referirse a la población africana y sus diferentes mezclas con otros grupos fueron chino, lobo y coyote. Por tanto, los nombres que buscaban clasificar a los presuntos grupos sociorraciales que se representaron en la pintura de castas no existieron en la legislación ni en la cotidianidad. De ahí las diferencias entre los distintos pintores sobre lo que ellos denominaron tente en el aire, no te entiendo, torna atrás, cambujo, entre otros. Entre las características de la pintura de castas, es peculiar que el tema religioso y el cortesano no eran los principales a representar, sino todo lo contrario. El fin era mostrar a la sociedad, en este caso a los sectores populares. La familia siempre predomina en el tema central de la obra, regularmente en un contexto de casa, es decir, doméstico e íntimo. La aparición de los padres e hijos era lo más convencional. Se representaban escenas dentro del marco de las labores del hogar, en la que todos los miembros de esta participaban. Llama la atención la ausencia de lo que hoy en día conocemos como adolescentes, pues dicha etapa entre la niñez y la adultez no era pintada en esta etapa. La abundancia eran en los infantes. Lo curioso es que hay una idealización de las caras y la gesticulación, pues los semblantes son en su mayoría armoniosos. Es muy raro que se presente inconformidad o desacuerdos entre los integrantes de la familia. Es decir, la mayoría de veces igualmente se respira un ambiente de paz y tranquilidad. También en estas pinturas se incluían escenas tanto rurales como urbanas, de oficios que llevaba a cabo la población, así como prácticas lúdicas. Otro elemento destacado fue la muestra de los productos regionales como la diversidad de frutas y verduras, la fertilidad de la tierra y algunas veces animales como las aves, es decir, toda la riqueza natural y la belleza de sus productos. La pintura de casta no solo buscaba retratar a sus habitantes, sino también el entorno natural en el que se desarrollaban, al igual que su cultura. En estos lienzos se muestra cómo las calles y las plazas no solo servían para fiestas, sino también permitían el desarrollo del comercio a partir de los tianguis y mercados, en los cuales participaba un gran número de habitantes. En estas pinturas se puede resaltar el espacio geográfico, mostrando parte de las frutas y verduras que se consumían en la época, inclusive algunas de ellas de origen prehispánico. También en las obras de casta solían plasmarse una gran cantidad de oficios. Los juegos y diversiones no quedaron de lado en las representaciones de castas. En aquel tiempo los juegos de albores eran donde la gente apostaba dinero. Esta actividad fue considerada como un vicio a la salud y a las buenas costumbres dentro del hogar. Sin embargo, había quienes las llevaban a cabo en el día, pero era más frecuente que esta actividad se hiciera de noche. La representación de la mujer en las pinturas de castas.
El espíritu de la Ilustración buscaba representar los buenos modales y costumbres, por tanto la vestimenta resultaba sobria respecto a las mujeres, aunque ampliamente detallada por los artistas en muchas ocasiones, y bastante representativa de las llamadas castas. Como nos menciona Rafael Castañeda García en su artículo Pintura y castas, no fueron pocos los sermones que se dijeron desde el púlpito contra las ropas del siglo y los problemas morales que causaba la coquetería femenina. Otro de los aspectos que podemos apreciar dentro de la pintura de castas es que cada uno de los miembros de la pareja figuraba desempeñando un trabajo vistiendo algún tipo de prenda, todo esto relacionado con la escala social a la que pertenecían. Respecto a lo anterior, también podemos apreciar la relación de la mujer con las distintas preparaciones de alimentos y bebidas. Un ejemplo de esto es el hacer tortillas y tamales, representado con la mujer india, y la preparación de chocolate con las mujeres de origen africano. Como podemos ver en la obra de Andrés de Islas, en una escena de cocina acompañada de una riña, la mujer de origen africano golpea al español, padre de su hija mestiza, con el molinillo, que es una herramienta en la preparación del chocolate. La mujer también hizo una aparición particular como expendedora de pulque dentro de estas pinturas. La mujer por lo regular también era quien se hacía cargo del infante dentro de las pinturas de castas. Era quien lo sostenía del brazo o dejaba que se tomara de su falda dependiendo de la edad en que era representado, jamás rebasando a la infancia. Dentro de la misma pintura de Andrés de Islas podemos apreciar a una niña mestiza llorando ante la riña y sujetando a su madre, dentro de una escena un poco más cotidiana. La calidad de las pinturas varía de manera notable de una serie a otra. Gran parte de estos lienzos son anónimos y solo se encuentran pocos con firmas. Entre ellos destacan las obras de Miguel Cabrera, cuyos colores son excelentes, en donde observamos un detalle en la indumentaria y los objetos que conforman la obra. Los personajes que forman la escena siempre están representados con sumo cuidado, en donde se muestran desde las telas más ricas hasta las telas más andrajosas. Por otro lado, no solo en las pinturas de Miguel Cabrera, sino en general, estas representaciones de castas se tenía un cuidado en cuanto al aspecto físico. En algunos casos se enfatizaba el color de la piel y los ojos y la textura del cabello con la idea de enmarcar una diferencia entre las distintas razas, acentuando así su carácter documental. En las pinturas de Miguel Cabrera también podemos encontrar que se representan los cuerpos de manera entera o a tres cuartos. En esta se muestra a las familias o a las parejas en donde cada una desempeña un trabajo. El fondo de las escenas puede estar pintado de una sola tonalidad y sin elementos figurativos. Sin embargo, en este caso, en el caso de Miguel Cabrera, notamos que existe una preocupación por dar cierto realismo a la obra, inclusive en algunos casos notamos cierta idealización del paisaje. Esta obra es del artista Miguel Cabrera. Data del año 1763 y se titula De español y de India mestiza, siendo este último el producto de esa mezcla. Este artista fue uno de los que utilizó la subordinación de las mujeres morenas para intentar crear una dominación colonial, es decir, ejemplificar la superioridad del varón dentro de la sociedad. En la izquierda del cuadro está el hombre, no se ve su rostro, pero la postura y su cabeza podemos ver que se dirigen hacia su mujer indígena a la derecha. Pareciera que por la mano alzada tuviera una cierta imposición hacia ella, o probablemente estuviera enfadado o mandando algo. Vemos que su hija, la niña que está abrazada por su madre y que lo mira desde abajo, le hace un acto de obediencia, demostrando esto, o bueno, con esto demostrando que es la mayor autoridad en el núcleo familiar.
Por curioso que parezca, la piña que está en la esquina inferior derecha representa riqueza, ya que este producto cuando fue traído al viejo mundo se le veía como una materialización de la nobleza y la fertilidad, por aparecer en los palacios de acaudalados españoles. Asimismo, una observación del historiador Catsiub menciona que Cabrera trajo a la pintura de castas un elemento renacentista, el cual se ve en esta obra en la utilización de colores como el azul del abrigo del hombre, ya que en aquella época ese pigmento era costoso y se relacionaba con la nobleza igualmente. La pintura de castas incluye diversos escenarios, en su mayoría urbanos, donde observamos a las castas en situaciones armoniosas y conflictivas, oficios de diversos estratos y prácticas de la época. En varias ocasiones, las pinturas de castas eran un retrato estereotipado o idealizado, tanto por artistas como los mismos retratados. Si bien este fenómeno artístico finalizó con el movimiento de independencia a inicios del siglo XIX, es claro que fue una expresión de un discurso racial que surgió durante la época colonial. Gracias al contexto que se buscaba reflejar en los cuadros, no se destacaban los temas religiosos ni cortesanos, sino que su finalidad era catalogar a los diferentes sectores de la sociedad novohispana. Fue gracias a este tipo de pintura que podemos observar las representaciones de una población negra y sus diferentes mezclas de una manera natural, sin ridiculizar ni caricaturizar sus rostros.